Audiencia pública de fecha 31 de marzo de 2026. Expediente número 29.070-2026. Apelación presentada por Wilber Choque Peralta, alcalde de la Municipalidad Distrital de Rosaspata, contra la resolución 351-2026 del Jurado Electoral Especial de San Román en el proceso sancionatorio por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El señor Wilber Choque Peralta no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 2, expediente 28.266-2026. Apelación interpuesta por Félix Crispín Raimundo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Acobamba, contra la resolución número 905-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que determinó que el recurrente infringió el principio de neutralidad en el marco de las elecciones generales 2026. Por la parte apelante concurre el abogado Antonio Gil Wilcamisa Pérez. Buenos días, doctor. Adelante, lo escuchamos por 3 minutos. Doctor, su audio, por favor, no se le escucha. Su audio está bloqueado. Señor magistrado, muy buenos días. No sé si me lo van a escuchar, por favor. Sí, adelante, 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Señor magistrado, muy buenos días. En la sala, con los colegas presentes. Eh, eh, Según lo vertido por el Jurado Electoral Especial, el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Acobamba, el licenciado Félix Crispín Raimundo, habría vulnerado el literal B del artículo 33 del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Esto aprobado con la resolución 112-2025. Al respecto, debemos manifestar eh, que se señalan dos supuestos, señores magistrados. En este caso, las condiciones para la configuración de las infracciones que se han establecido tendrían que ser en el supuesto de que se encuentre dentro de una actividad oficial y que la conducta infractora de la autoridad funcionario o servidor público, eh, sin tratarse de una actividad oficial, invoque su condición como tal. Y a ello es que el Jurado Electoral Especial pretende aplicar la norma de manera extensiva y aplicar el literal B del artículo 33 del reglamento, pero de una manera extensiva, toda vez que el alcalde de la municipalidad provincial se encontraba con licencia a cuenta de vacaciones. eh, eh, Justamente quisiera traer a colación, por favor, el numeral 2 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972, el cual señala que el ejercicio del cargo del alcalde o regidor se suspende por acuerdo de consejo en los siguientes casos. Y el literal 2 o numeral 2 dice lo siguiente: que por licencia autorizada por el Consejo Municipal por un periodo máximo de 30 días. A esto se ha sacado el acuerdo de Consejo número 8/2026/MPA-CM de fecha 23 de enero, el cual acuerda conceder al alcalde de la Municipalidad Provincial de Acobamba la licencia a cuenta de vacaciones por el periodo de 4 días. Esto es del 23 de enero al 26 de enero de 2026. Y se debe tener presente que la actividad fue realizada el 24 de enero. Recalcar solamente ello, por favor, en el sentido de que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Acobamba no se encontraba en ejercicio de funciones, más al contrario, estaba de licencia y el cargo estaba suspendido. Eh, Solo ello, señor magistrado. Muy buenas. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Muchas gracias, doctor Wilcamisa. Adelante, señor Trujillo. Número 3, expediente 28.038-2026. Apelación presentada por Johnny Valenzuela Bellido, alcalde de la Municipalidad Distrital de Secya, contra la resolución número 692-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que sancionó con amonestación y multa al recurrente por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad
en periodo electoral en el marco de las elecciones generales 2026. El señor Johnny Valenzuela Bellido ha solicitado la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 4, expediente 29.156-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Cívico Obras contra la resolución 1157-2026 del Jurado Electoral Especial de Maynas, que sancionó con multa al candidato Alejandro Esquivel Pérez por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales de 2026. La organización política Partido Cívico Obras ha solicitado la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 5, expediente 29.279-2026. Apelación presentada por el partido político Integridad Democrática contra la resolución número 535-2026 del Jurado Electoral Especial de Huaura, que sancionó con multa a Cleber Rosado Cadillo, candidato a la Cámara de Diputados por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida. La organización política Partido Político Integridad Democrática no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 6, expediente 28.059-2026. Apelación presentada por Johnny Valenzuela Bellido, alcalde de la Municipalidad Distrital de Segya, contra la resolución número 694-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que sancionó con amonestación y multa recurrente por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El señor Johnny Valenzuela Bellido, alcalde de la Municipalidad Distrital de Segya, ha solicitado usted la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 7, expediente 29.244-2026. Apelación presentada por el partido político Perú Libre contra la resolución número 685-2026 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que sancionó a la candidata Edith Jessica Flores González por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. El abogado de la organización política Partido Político Nacional Perú Libre no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 8, expediente 29.117-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Demócrata Unido Perú contra la resolución número 342 del Jurado Electoral Especial de Abancay, que determinó que Humberto Richard Montes Gómez, candidato a la Cámara de Senadores, infringió el reglamento de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Partido Demócrata Unido Perú ha solicitado la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 9, expediente 28.693-2026. Apelación presentada por la organización política Fuerza Popular contra la resolución número 742-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que sancionó a Gianmarco Antonio Quesada Castro, candidato a la Cámara de Diputados por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida. Por la organización política apelante participa el abogado Luis Edgardo Paz Flores. Buenos días, doctor Paz. 3 minutos para tu informe, lo escuchamos. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los integrantes de esta sala del Pleno. Bien, en representación de la organización política Fuerza Popular y a efecto de poder sustentar este recurso en materia de impugnación respecto a la resolución 742-2026 JEE de Trujillo, en la cual se solicita se revoque íntegramente la decisión decretada en la mencionada resolución. Tenemos, señor magistrado, como hechos relevantes por la cual se ha sustentado esta resolución, en la cual determinan que el candidato Gianmarco Antonio Quesada Castro habría incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, sobre dos aspectos actuales. Uno, su participación societaria en la empresa Star Match SAC. Y dos, el no haber consignado el cargo de gerente general en la empresa El Verídico Fidel en Trujillo SAC. Sobre esta base, concluye el jurado electoral especial que habría incurrido en una información falsa, ¿no? La cuestión jurídica central, señores magistrados, es concreta. ¿Puede una omisión ser sancionada
como falsedad bajo los parámetros que establece el numeral 23.6 de la ley en cuestión, ley 28094, la defensa considera que no, señores magistrados. ¿Por qué? Porque esta ley no sanciona la omisión como un hecho falciario. Debemos entender que la falsedad y omisión obviamente son jurídicamente excluyentes, o por lo menos semánticamente se excluyen sobre cada uno. Es más, la propia norma o el propio reglamento, en este caso de la declaración jurada de hoja de vida para elecciones de 2026, establece y distingue justamente qué es falsedad, qué es error y qué es omisión. Es decir, el propio reglamento separa justamente estas situaciones, ¿no?, de la cual no son equivalentes, pero que sin embargo el hecho de omitir una información, que ya le explicamos por qué, no incurre en un hecho falciario o un hecho de falsedad en la cual pues se ha impuesto una sanción totalmente desproporcionada. Ello, señor magistrado, vulnera el principio de tipicidad, artículo 248 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en que justamente no existe una coincidencia entre lo que es el hecho y la norma, ¿cierto? Entonces, además debemos tener... Muchas gracias, doctor Paz. Después se terminó. ¿Los magistrados tienen alguna pregunta? Sí, doctor González, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Para el señor abogado, se le imputa el hecho de que no habría declarado la experiencia laboral como gerente general. Eso es correcto. Y en segundo lugar, quisiera saber cuál es la prueba por la cual se dice que el señor trabajó en esa empresa, solamente por la inscripción registral o hay otro medio probatorio. Así concreto, nada más. El jurado solamente por el tema registral, pero se ha juntado la lista de trabajadores obtenida de la consulta de RUC, en la cual justamente el señor no figura como trabajador. Si bien es cierto, registralmente estaba como gerente general, pero sin embargo no ejerció tal función como ¿Y había tal. otro gerente Para eso general? justamente Perdón. ¿Había otro gerente general? había un administrador y ahí se ha juntado justamente todos la lista de trabajadores, en este caso Ok. del verídico de Fidel, ¿no? Correcto, Y en la sí cual no sería todo. figura el Gracias, señor gracias. como trabajador. Listo, gracias. Gracias, doctor González. Gracias, doctor Paz. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 10, expediente 29.181-2026. Apelación presentada por la organización política Perú Moderno contra la resolución 802-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3, que declaró que Julio Carlos García Fernández, candidato a la Cámara de Diputados, infringió el reglamento sobre declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales de 2026. La organización política Perú Moderno ha solicitado la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 11, expediente 29.067-2026. Apelación presentada por la organización política Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso contra la resolución 875 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que sancionó con multa a Yena Lucía Bernuy Quiroga, candidata al cargo de representante peruana del Parlamento Andino, por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política apelante participa la abogada Consuelo de María Pichetti García, quien pide autorización para el uso de PPT en su informe. Muy bien, doctora, PPT autorizado. Adelante, 3 minutos para tu informe. Buenos días, señor presidente, señores magistrados, señoras asistentes. Agradezco que se me haya concedido el uso de la palabra en función de mi representada. Siguiente, por favor. Estamos aquí viendo justamente la apelación de la resolución, en el cual ella en su declaración jurada llena efectivamente ese apartado con que no tiene relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares, alimentarias, contractuales y laborales, lo cual por supuesto es muy importante para conocer la transparencia de los candidatos. Siguiente, por favor.
Sí, y en ese sentido, en base a las acciones de fiscalización que hace el ente electoral y con las potestades que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, efectivamente el Poder Judicial determina la existencia de un expediente del Poder Judicial donde estaría mi representada en calidad de demandada, lo cual motivó el inicio de un procedimiento sancionador mediante esa resolución que en su momento se presentó su descargo. Siguiente, por favor. Sin embargo, se puede apreciar que mi representada no tenía conocimiento de dicho proceso judicial. Recién había tomado conocimiento con esta resolución que inicia el procedimiento sancionador. Por lo tanto, en el momento en que ella llena esa declaración jurada, puede apreciarse que no hay falsedad, no se ocultó información, no se adulteró información, no hay conducta maliciosa, no hay intención dolosa. Siguiente, por favor. Y eso se puede evidenciar en que no tenía conocimiento de la existencia del proceso judicial porque mi patrocinada residía en el extranjero desde el año 2011. Eso se puede acreditar con su movimiento migratorio. Ese proceso judicial era un elemento externo, ajeno, que aparentemente habría sido indebidamente realizado en su ausencia, habría un emplazamiento no válido y eso va a ser justamente materia de investigación que vamos a realizar porque también se habrían vulnerado derechos constitucionales importantes y garantías procesales básicas. Siguiente, por favor. Si podemos apreciar en este otro documento que también se ha llenado, efectivamente se solicita que el candidato conoce la información contenida en su declaración jurada, lo cual efectivamente no conocía. Siguiente, por favor. Hay que considerar además que en este caso estamos hablando de un proceso civil derivado de una relación financiera con una entidad privada. Son hechos ocurridos hace más de 15 años. Acá no hay un ilícito penal, no hay violencia familiar, no hay incumplimiento de una obligación familiar, alimentaria, laboral. Además, mi patrocinada no tiene antecedentes, tiene buena conducta, ha procedido de buena fe y por lo tanto no estaríamos cumpliendo el principio de presunción de inocencia al culparla de este hecho. Siguiente, por favor. Entonces, si vemos que se le está diciendo que hay una falsedad en su declaración jurada, subjetivamente vemos que no ha habido intención, no ha habido dolo, y objetivamente, efectivamente, no conocía por todos los motivos que venimos expuesto. De manera que si procedemos de esa manera... Muchas gracias, doctora Pichetti. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Sí, doctor González. Gracias, presidente. Para la señora abogada, ¿de qué año es el proceso judicial? El proceso judicial tiene vigencia el 2011, así es como ha sido identificado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la 2011. información que le ha brindado el Poder Judicial. Correcto. Sí, Y la hace más de persona 15 años. que supuestamente no lo declaró, eh, ¿vivía en el extranjero en esa época? La declaración jurada, perdón, ¿Vivía en el extranjero en esa disculpe doctor, no época? le escuché. En la época donde Sí, se sí, ella lleva a vive cabo en el ese extranjero. proceso ¿me escucha? Sí, 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 le Ya. escucho, doctor. Bueno, en Sí, concreto, la la señora persona viajó al en el extranjero, año doctor. en que se realiza ese proceso judicial 2011, ¿vivía en el extranjero? Sí, vivía en el extranjero, ha vivido en el extranjero todo este tiempo. ¿Desde, No ha desde sido cuándo vive en el notificada, extranjero? aparentemente no habría sido notificada, emplazada adecuadamente, ¿no? Eso es lo que vamos a acusar. Desde O el sea, ¿desde cuándo 2011. vive en el extranjero? Creo que Sin no tiene, embargo, podemos apreciar que ese creo que no hay, procedimiento, por lo que ha no sido hay desde el conectividad, parece. 2011. Bueno, Doctora Pichetti, el doctor González le está preguntando ¿desde cuándo vive en el extranjero la, ¿Me escucha, la doctor? apelante? ¿Me escuchó la pregunta? Sí, sí, le escucho. ¿Usted me escucha, doctor? Responda, por favor. Le escuchamos. Sí, desde el 2011. ¿Me 2011. escucha, desde el doctor? mismo año vive, Sí. desde el mismo año del proceso judicial vive en el extranjero, o Sí, lo antes. que pasa es que, no, desde el 2011. Lo que pasa es que todo indica que el proceso ha Ok, iniciado más antes. Eso es lo que vamos a hacer en materia de correcto, investigación, por correcto. favor, Muy porque bien, no es tan gracias, claro. gracias, gracias, presidente. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctora Pichetti. Doctor González, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 12, expediente 18.031-2025. Apelación presentada por Jorge Luis Enrique Céspedes Colán contra el acuerdo de consejo número 16 que desestimó la reconsideración presentada contra el acuerdo que rechazó la solicitud de vacancia de Mónica Rosana Tello López y Pablo Manuel Núñez del Río en los cargos de alcaldesa y regidor respectivamente de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. El señor Jorge Luis Enrique Céspedes
no ha registrado abogado para la vista. Por doña Mónica Rosana Tello López, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, participa el abogado José Manuel Villalobos Campana, quien pide autorización de PPT en su exposición. Y por el señor Pablo Núñez del Río, participa el abogado Jason Eduardo Núñez Sáenz. Buenos días, doctora. Nuevamente, adelante, doctor Villalobos, 5 minutos para su informe, autorizado el PPT. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los miembros del Pleno, a la secretaria, a todos mis colegas. Efectivamente, viene en apelación el acuerdo de consejo que ha rechazado la solicitud de vacancia contra la alcaldesa de Pueblo Libre. Lamentablemente no está la otra parte para que explique qué es lo que acusa o qué es lo que denuncia. En la siguiente diapositiva lo voy a tratar de explicar. Básicamente lo que señala el solicitante de la vacancia es que en las declaraciones juradas de intereses de mi patrocinada habría información inexacta, hubo omisión de información, ¿no? Respecto a los años 2023, 2024 y 2025, es decir, años donde ya era alcaldesa. Y lo otro que denuncia es que ella cuando postuló en el 2022 para ser candidata a alcalde no habría cumplido con el requisito legal de militancia. Él señala que de acuerdo a la 12ª disposición transitoria de la ley 31.357, para ser candidata ella requería tener militancia de un año antes del cierre de la inscripción. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Lo que el señor señala es falso porque la 12ª disposición transitoria de la Ley de Organizaciones Políticas incorporada por la Ley 31357 no señala pues que el candidato tenía que tener un año de militancia para poder postular. Lo que sí es verdad es que el numeral 4 de la 9ª disposición transitoria de la Ley de Organizaciones Políticas incorporada por la Ley 31357 lo que señaló es que para poder ser candidato en las elecciones regionales y municipales 2022, uno podía afiliarse a un partido político para poder postular hasta el 5 de enero del 2022. Como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, en el historial de afiliación de mi patrocinada, ella se afilió el 8 de noviembre del 2021, es decir, dentro del plazo que la ley le exigía para ser candidata, por lo tanto, no es verdad lo que señala el solicitante. La siguiente, por favor. La causal que se ha invocado es la que establece el numeral 10 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Vacancia por sobrevenir alguno de los impedimentos establecidos en la Ley de Elecciones Municipales después de la elección. La siguiente. ¿Qué dice la jurisprudencia de este pleno? Que la causal de vacancia establecida en el numeral 10 del artículo 22 eh, debe remitirse al artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales. Entonces, la causal de impedimento sobreviniente después de la elección está referida a los impedimentos para ser candidato en las elecciones municipales que están previstos en el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿cuáles son esos impedimentos para ser candidatos? Ahí están listados, son una serie de impedimentos como no haber renunciado dentro del plazo si es que soy un alto funcionario, no tener condenas, no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios o en el registro de deudores civiles, no haber renunciado a mi cargo si he sido director de una empresa del Estado, etcétera. Como podemos advertir, ninguno de estos impedimentos se puede acusar a mi patrocinada que no estaba incursa en ninguno de estos impedimentos. En el ejercicio del cargo de alcaldesa no ha incurrido en ninguno de estos impedimentos, por lo tanto no existe pues la causal de impedimento sobreviniente. La siguiente, por favor. Es lamentable que este tipo de solicitudes de vacancia, digamos, se tramiten, prosperen, porque no hay un filtro para que, digamos, se evalúe si estas están bien fundamentadas, ¿no? Lamentablemente la ley no exige que las solicitudes de vacancia sean suscritas por abogado. En este caso, esta vacancia ha sido firmada solo por el solicitante y recién para la apelación se le ha tenido que requerir que subsane y presente el escrito de apelación firmada por abogado. Entonces, ante la ausencia de un letrado,
es que pueden presentar vacancias sin ningún sentido, ¿no? Invocando causales que no son. Yo recomendaría al Pleno, de repente, haciendo uso de su iniciativa legislativa, corregir estas deficiencias en los procedimientos de vacancia que no solo llenan de expedientes al jurado con expedientes intrascendentes, sino que también distraen la atención de los alcaldes que en vez de estar gestionando los diversos proyectos que tienen que gestionar para la vecindad, tienen que estar defendiéndose de estas vacancias abusivas. Por eso solicito se declara infundado la apelación. Gracias, doctor Villalobos. Adelante, doctor Núñez, 5 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muy buenos días con todos los miembros. En efecto, esta solicitud de vacancia ha sufrido en el camino varias adecuaciones para tratar de imputar una causal a ambas partes. En el caso particular de mi patrocinado, el regidor Pablo Manuel Núñez del Río, se imputa ya en el escrito de apelación que se puede visualizar en el procedimiento, en el expediente electrónico, se señala que la causal sería la invocada en el artículo 22, numeral 10, también por sobrevenir causales, pero precisa que habría incumplido el artículo 24A, señalando el solicitante falta de acreditación formal de haber sido invitado. Es decir, se le imputó a Pablo Manuel también no cumplir un año de militante para poder postular, sin tener en cuenta el numeral 4, que había sido modificado por la segunda disposición complementaria de la ley 31437, que modificó a su vez la novena disposición transitoria de la ley de organizaciones políticas, en la que señala pues estricta y específicamente que solo los alcaldes tenían que estar afiliados para poder postular. En otras palabras, los candidatos a regidores no. Entonces, lo que el solicitante pretende es que mi patrocinado, el regidor Pablo Manuel Núñez del Río, que además al momento de la elección él tenía 19 años, deba acreditar la invitación para postular. Un requisito pues que no solamente no existe, sino que no está contemplado tampoco como causal de vacancia. En otras palabras, me auno en cierta parte a la defensa anterior en el sentido de que más allá del derecho de defensa, más allá del derecho de actuación de cualquier ciudadano en el ejercicio de su participación política, este proceso de solicitud de vacancia pues viene con la deficiencia no solo de haber citado normas equivocadamente, no solamente de repente de una manera errónea, quiero pensar, y no maliciosa, haber citado textos equivocados de la ley, pero en ese procedimiento y en ese proceso el Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre le dio el derecho de actuación, se tuvo un debate específico, cada una de las partes expresó las razones de su voto y creo que fue rechazada la vacancia, no solo por la falta de argumentos, sino porque estaba acreditada que las causales invocadas no correspondían a la solicitud de vacancia y no había una correspondencia entre lo dicho y lo sucedido. En consecuencia, al haber sido variada incluso las imputaciones de las partes, no se tiene claro hasta el día de hoy, ni en la solicitud del recurso de apelación, ni en la solicitud de vacancia, cuál es la pretensión real de este solicitante sobre las partes de las cuales pretende su vacancia. Por esas razones, señores, y no quitándole más tiempo a este pleno, solicito que se confirme los acuerdos de consejo que niegan la solicitud de vacancia del solicitante. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctores. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 13, expediente 30.328-2026. Apelación presentada por Teddy Enrique Siguas, personero de la Alianza Electoral Míralo Podemos Perú, con contra de la resolución número 141-2026 de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, que denegó la solicitud de inscripción de la organización política recurrente y dio por concluido el procedimiento de inscripción. La Alianza Electoral Míralo Podemos Perú no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 14, expediente 14.505-2025.
Apelación presentada por Lania Ninosca Miranda Reynoso contra el acuerdo de consejo que desestimó la reconsideración interpuesta contra el acuerdo que aprobó la suspensión de la recurrente en el cargo de regidora del Consejo Distrital de Sachaca. Doña Lania Ninosca Miranda Reynoso no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 15, expediente 36.613-2026. Apelación presentada por Jacqueline Aidea Ampuero Pérez, personera legal del Movimiento Regional Fuerza Regional, contra la resolución número 165-2026 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que declaró improcedente la solicitud de modificación del estatuto y del reglamento electoral de la organización política recurrente. Por el Movimiento Regional Fuerza Regional vienen a compartir su tiempo de defensa los abogados Marco Falconi Picardó y Roy Mendoza Navarro. Buenos días, doctores. 5 minutos para su informe. Los escuchamos. Por favor, abra su audio, doctor Falconi. Muy agradecido. Muy buenos días, señor presidente, señores miembros de este honorable Jurado Nacional de Elecciones. Vengo formalmente a solicitar que se revoque la resolución 0165, expedida el 12 de marzo, y que se ordene que la Dirección Nacional del ROF inscriba la solicitud de modificación de estatuto y reglamento electoral. De acuerdo al principio de informalismo, que también es aplicable a esta clase de procesos, las normas de procedimiento deben ser interpretadas a favor de la admisión y la decisión final, lo que no ha sucedido en el caso de autos. Y prueba de ello es que al pronunciarse, el ROF dice de que se advierte que la facultad concedida a los órganos de dirección mencionados previamente devienen inocua, quiere decir de que no producen ningún efecto, que no producen ningún daño, y por lo tanto, sin embargo, se pronuncia por declarar improcedente la inscripción del estatuto de reglamento. En este sentido, señor presidente, esperamos que se declare fundada la apelación y se ordene, bueno, la revocación, y cedo el uso de la palabra al doctor Roy Mendoza por el tiempo que me queda. Gracias, señor presidente. Señor presidente, con su venia y señores magistrados, en efecto, el Movimiento Regional Fuerza Arequipeña solicitó la inscripción de la modificación tanto de su estatuto como de su reglamento. El ROP, en la resolución impugnada, le hace 4 observaciones al estatuto y 1 observación al reglamento. Las 4 observaciones han sido levantadas y la quinta también, pero las 4 observaciones al estatuto lo dice la resolución que se ha subsanado. El tema aquí es que se ha incumplido el artículo 111 del reglamento del ROP, toda vez que si se ha subsanado las observaciones al estatuto, ¿por qué no se ha inscrito el estatuto? ¿Y cuál es la contradicción que dice el ROP? Supuestamente en el artículo 59A del estatuto se dice que quien va a definir la modalidad de las elecciones primarias es el Consejo Regional o en su defecto el CEN. Eso es lo que dice el 59A del estatuto. Mientras que la tercera disposición complementaria y final del reglamento electoral dice que las elecciones para las elecciones del 2026 serán a través de delegados. Entonces, el ROP dice, eso se contrapone. Ante eso, señores magistrados, nosotros queremos señalar que el ROP ha prescindido de aplicar el criterio de jerarquía normativa. Es decir, el estatuto prevalece sobre cualquier cosa que disponga el reglamento electoral o cualquier otra norma interna que se dé el partido o el movimiento regional para su autorregulación. A su vez, también el ROP prescinde de que ante cualquier o distinta interpretación de la norma electoral siempre se va a preferir aquella que tutele o faculte o garantice el derecho de participación política. Entonces, señores magistrados, si en el estatuto se han levantado todas las observaciones que ha hecho el ROP y el estatuto señala que quien define las elecciones primarias es el Consejo Regional o el CEN del movimiento regional, ¿no? No podría haber una contradicción con lo que diga la tercera disposición complementaria y final del reglamento electoral. En ese caso, como les digo, se ha vulnerado el artículo 111 porque la inscripción de las modificaciones de estos dos documentos son independientes. Si se cumple con levantar las observaciones del estatuto, tiene que inscribirse.
y el reglamento también por vía de interpretación, porque siempre va a prevalecer lo que diga el estatuto, ¿no? Y a su vez también el ROC debió considerar el artículo 10 del título preliminar de la ley 26859, ley orgánica de elecciones. Es decir, cuando la norma electoral entra en conflicto, vía interpretación siempre se va a preferir aquella que garantice la participación política. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicito que se declare fundado recurso de apelación y se revoque la resolución 165 emitida por el ROC. A su vez también se inscriban las modificaciones solicitadas por el movimiento regional respecto del estatuto y respecto del reglamento. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias, doctores. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Doctor González, adelante. Gracias nuevamente, señor presidente. Para el abogado que intervino en último lugar, doctor Roy, para entender su argumento, usted me dice sí o no. Usted señala que sí hay contradicción entre la modificación del estatuto y el reglamento, solo que prevalece el estatuto. Por supuesto, prevalece el estatuto en tanto que Por eso, pero sí hay los contradicción, órganos de ¿no? Sí hay elecciones contradicción primarias. entre los dos documentos normativos, ¿no? Vía interpretación no podría decirse que hay una contradicción en sí misma, ¿no? Bueno, eso sería todo, presidente. Gracias. Gracias, doctor González. Gracias, doctores Falconi, Mendoza. La causa queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, para informarle que no hay más expedientes programados para vista. Muchas gracias a los señores abogados, a los señores magistrados también. Nos reunimos en sesión privada en un momento y a todo el equipo del jurado. Hasta luego.